Hola chicos, este video es para mostrarle cómo pueden hacer la próxima tarea, que es la de analizar un gráfico real. Yo les diría que busquen gráficos usando básicamente algún buscador como puede ser el de Google. Elijan siempre que nada más les muestre las imágenes, la idea es tener un gráfico que se pueda ver bien. La temática puede ser cualquier temática que permita obtener un gráfico donde después podamos ver el dominio, la imagen. Por ejemplo, podría ser algo relacionado con la evolución del PBI de un país, la evolución de la curva de contagios en algún país del COVID-19, cómo fue evolucionando el valor del dólar en Argentina o en otro país también. El gráfico de Argentina va a ser medio aburrido porque va a estar siempre yendo hacia arriba. Puede ser, por ejemplo, el consumo de carne de cerdo a lo largo de ciertos años, el consumo de energía, el consumo de petróleo, de fuentes renovables. La verdad es que cualquier gráfico que tenga una evolución temporal, ¿sí? Que se pueda ir viendo y que se vea bien el gráfico, cómo a medida que pasa el tiempo va cambiando el valor. Yo, por ejemplo, voy a buscar la evolución del PBI de España. Voy a pedir que específicamente ver las imágenes y voy a buscar algún gráfico que se vea bastante lindo. Qué sé yo, por ejemplo, a ver este de acá. Que bueno, mira, acá con esta línea me parece que se ve un poco mejor. Entonces, guarden el gráfico, ¿sí? Guárdenlo en la computadora o pónganlo en algún documento de Word pegado, ¿sí? Cosa de que lo puedan presentar cuando hacen la entrega, ¿sí? Entonces, específicamente, ustedes van a poner en un documento de Word el gráfico que hayan elegido y abajo escriben el análisis, ¿sí? Por ejemplo, podría ser algo como lo siguiente. En este gráfico se encuentra graficado la evolución del PBI de España, es decir, del tamaño de la economía de España a lo largo de aproximadamente unos 13 años, ¿sí? O sea, primero explican qué es el gráfico, ¿sí? Ahí ustedes deben aclarar el eje Y y el eje X en qué unidad está, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico el eje Y representa la variación año a año del tamaño de la economía, está en porcentaje. Mientras que el eje X está representado el paso del tiempo, año a año cada cuadradito representa un año distinto, ¿sí? Si la escala en el gráfico que ustedes encuentran es de a 2 años, lo aclaran. En este gráfico la escala está cada 2 años, en el eje X. En este justo el que tienen en pantalla es cada cuadradito es un año distinto. Entonces, la primera parte es explicar eso. ¿Qué tienen graficado? ¿Cuál es el título del gráfico? ¿Qué hay en el eje Y? ¿Qué hay en el eje X? Una vez que explicaron eso, que es lo más importante porque es la introducción, empiezan a ir dando todas las figuras que fuimos viendo, el dominio, la imagen, etc. En texto lo pueden escribir, ¿sí? No lo tienen que escribir solamente los valores, tienen que explicar. El presente gráfico tiene un dominio que arranca en 1996 y alcanza hasta el 2019. La imagen, que son los porcentajes que se llegan a alcanzar en este intervalo de tiempo, es desde menos 4% aproximadamente. Fíjense que efectivamente lo más abajo que se llega es menos 4%, casi. Siempre es aproximado, los gráficos reales no van a ser que justo cae en un punto específico, así que siempre es aproximado. Mientras que el mayor valor de la imagen es alrededor de 5%, que vendría a ser este puntito que estoy marcando con el cursor, ¿sí? Ahí dijimos lo que sería el dominio, los años y la imagen, entre qué valores y qué valores fue cambiando el PBI de España, ¿sí? Después, una cosa que podrían mencionar en este gráfico es el tema del conjunto de positividad y de negatividad. El presente gráfico presenta valores positivos desde 1996 hasta aproximadamente 2007, ¿sí? Pues fíjense que es positivo justamente hasta acá, perdón, hasta 2008, ¿sí? Me confundí. Luego vuelve a tomar valores positivos a partir de la mitad del 2013 hasta el final del gráfico en el 2019. Ese sería el conjunto de positividad.
Después, punto seguido, ponen: el conjunto de negatividad abarca desde el año 2008 aproximadamente hasta mitad del año 2013. Entonces, en oraciones van describiendo el gráfico indicando todas las figuras que fuimos viendo. Otra cosa que se podría mencionar, por ejemplo, son los máximos y los mínimos. Este gráfico presenta un máximo en el año 2000. Ese máximo corresponde a una variación positiva de aproximadamente 5%. Tiene un segundo máximo en el 2006 con una variación aproximada de 4% y un tercer máximo local en el 2015, con una variación también aproximada del 4%. El máximo total es el primero que mencionamos, el del 2000. Los máximos locales son los de 2006 y 2015. Máximo local significa que son máximos en esa zona del gráfico, por ahí no en el total del gráfico, pero en esa zona sí. Después, los mínimos. El presente gráfico tiene mínimo en el año 2009, correspondiente a casi un menos 4%, y un mínimo local en el 2012 correspondiente a un menos 3% aproximadamente, ¿sí? Después, lo último que faltaría mencionar sería el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Una aclaración: vamos a ser un poco selectivos, es decir, no vamos a poner como crecimiento o como decrecimiento cada pedacito que sube o que baja, sino mirando la parte más, digamos, más macro. Por ejemplo, este gráfico arranca en 1996 creciendo. Acá está casi constante. De todas maneras vamos a tomarlo como parte de una etapa de crecimiento. Así que vamos a decir que el primer intervalo en el que crece el PBI de España es desde 1996 hasta el 2000. Luego viene una parte de decrecimiento desde el 2000 hasta el 2002. Una fase bastante constante o con un leve crecimiento desde el 2002 hasta el 2006. Y después una fase sí de profunda caída desde el 2006 hasta el 2009. Una recuperación parcial del 2009 al 2010, otra vez una caída hasta el 2012. Luego una última fase de crecimiento entre 2012 y 2015 para luego entrar en una fase de decrecimiento desde el 2015 hasta el 2019. Entonces, pueden ir relatando más o menos en qué zona va subiendo y en qué zona va bajando, teniendo en cuenta de vuelta de mirar a lo grande el gráfico, no cada piquito, porque a veces eligen gráficos que tienen piquitos muy chiquititos, ahí no van a estar poniendo un intervalo de crecimiento y decrecimiento en cada pedacito. Justo este que elegí está bastante bueno porque es bastante suave, ¿sí? El que ustedes elijan también busque que sean lo más suave posible, ¿sí? Si no, mírenlo siempre desde lejos, desde la parte macro. Entonces, la idea es que en la tarea ustedes busquen un gráfico con el que se sientan cómodos para describir y luego vayan describiéndolo desde, primero, qué está graficado, qué hay en los ejes y luego pasando por cada una de las figuras que fuimos viendo. Pero en palabras, ¿sí? En palabras. No me pongan nada más IC igual tanto. Descríbanlo en palabras. Tienen dos opciones. Pueden hacerlo escribiendo en texto en un Word y entregan entonces el gráfico con el Word escrito. O pueden hacer un video como acabo de hacer yo, lo único que ustedes háganlo prolijito. Obviamente yo fui frenando para irles explicando qué era lo que esperaba. Ustedes tienen que hacerlo todo de corrido. Luego el video lo suben a YouTube y en vez de entregar escrito en texto, me entregan el link para que yo mire el video. Tienen las dos opciones, no es obligatorio, si quieren pueden hacerlo escribiendo. Si les gustaría hacer algo más piola, el video me parecería que estaría mejor, ¿sí? Pero de vuelta, el que lo quiera hacer escrito, lo puede hacer escrito sin ningún problema. El tema es que cada uno tiene que tener un gráfico distinto. Lamentablemente, no voy a aceptar trabajos que tengan el mismo gráfico y, por supuesto, yo voy a tomar como el original el que lo haya entregado primero, ¿sí? Existen millones de gráficos en internet, no hay ningún motivo por el cual no puedan hacer dos gráficos distintos. Así que, por el amor de Dios, si entregan el mismo gráfico, yo a la persona que entregó en segundo lugar le voy a avisar que vuelva a hacer el trabajo con un gráfico distinto, ¿sí? Entonces, consejo, busquen un lindo gráfico, ¿sí? Y entreguen la tarea lo antes posible para que no haya problemas después.